Tráiler sin frenos del kilómetro 57. Era una noche oscura en la autopista México-Puebla, y el veterano operador, Pedro, conducía su camión de carga por la ruta nocturna US 24/MP, como lo hacía casi todas las noches. Los kilómetros se sucedían lentamente mientras las luces de la carretera lo acompañaban. Todo parecía tranquilo, hasta que, de repente, vio algo que hizo que su corazón se acelerara. A lo lejos, una silueta se deslizaba por la pendiente de la montaña, cada vez más cerca. Era un tráiler fuera de control, descendiendo a gran velocidad como un proyectil, zigzagueando y casi volcando en cada curva. Pedro reaccionó rápido, reduciendo la velocidad de su camión y apartándose a un lado de la vía. El sonido de los frenos de su propio camión llenaba el aire, mientras el tráiler pasaba a su lado, destrozando todo a su paso. Pero algo no encajaba. Mientras el tráiler perdía velocidad y desaparecía en la oscuridad, Pedro detuvo su camión en la bahía de emergencia. Era un lugar que ya conocía, perfecto para frenar sin peligro. Sin embargo, al intentar calmarse, algo extraño ocurrió. Detrás de su caja, el motor del camión seguía rugiendo. Pedro pensó que era imposible, pues él ya lo había apagado. Su respiración se aceleró al escuchar el ruido. No era normal. Los frenos del tráiler de atrás seguían vibrando, como si algo los estuviera forzando a mantenerse activos, aun cuando no había razón para que siguieran funcionando. La radio CB, que normalmente estaba llena de estática, comenzó a emitir un sonido extraño. Primero fue un murmullo, pero luego una voz clara rompió el silencio de la noche. «Ven conmigo». La voz era profunda, arrastrada, como si proviniera de algún lugar lejano, y algo en ella hizo que el sudor le cubriera la frente. Pedro intentó arrancar el camión nuevamente, pero algo no estaba bien. Su tacógrafo, aquel dispositivo que monitoreaba la velocidad, marcaba una cifra impresionante: 142 kilómetros por hora. Pedro frunció el ceño y miró la palanca del acelerador. No la había tocado. En ese momento, un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que algo no estaba bien. El aire fresco de la noche parecía pesar más de lo normal, como si la atmósfera misma estuviera más densa de lo habitual. En ese instante, Pedro escuchó un ruido a su alrededor. No era el viento, ni el sonido de su motor. Eran pasos que venían desde atrás, pero al voltear, no había nadie. De repente, el tacógrafo se detuvo. La aguja del velocímetro volvió a cero. El sonido de la radio se cortó abruptamente y todo quedó en un profundo silencio. Pedro, con el pulso acelerado, miró la carretera frente a él. No había ni un solo vehículo en kilómetros, como si la autopista, de alguna manera, estuviera vacía. Pensó en seguir, pero no pudo. Algo lo mantenía ahí, pegado al volante. Una sensación indescriptible lo invadió. No era miedo, era un vacío, como si no pudiera escapar. No era la carretera lo que le daba miedo, sino lo que la rodeaba. Mientras trataba de recomponer sus pensamientos, notó que el aire había cambiado. La noche ya no era la misma. Las estrellas no brillaban con la misma intensidad, y las sombras parecían más densas. De repente, como si algo lo hubiera llamado, Pedro echó un vistazo al espejo retrovisor. Lo que vio lo dejó sin aliento. El tráiler, el mismo que había pasado a gran velocidad, estaba ahora detrás de él, parado, inmóvil. No podía ver a nadie al volante, pero las luces traseras brillaban con intensidad, como si le estuviera siguiendo. Pedro giró la cabeza rápidamente, pero al mirar por el espejo lateral, el tráiler había desaparecido. El corazón le latía con fuerza. Sabía que tenía que seguir, pero no podía. Algo lo retenía allí, en ese mismo lugar, en la autopista desierta. Después de lo que parecieron horas, logró poner en marcha el camión. Pero mientras avanzaba, algo extraño ocurrió. A lo lejos, las luces de la carretera comenzaron a distorsionarse.
Pedro pensó que podría ser una falla en su visión, pero no. Las luces brillaban con una intensidad casi cegadora, pero no se movían, no brillaban con la luz de un coche. Simplemente flotaban, como si fueran algo ajeno a la realidad, algo que no pertenecía a ese lugar. Pedro trató de ignorarlo, de continuar, pero el miedo ya se había apoderado de él. Cada kilómetro que pasaba parecía ser más largo que el anterior. Cada curva en la carretera parecía estirarse más de lo normal, como si algo estuviera al acecho. Esa noche, el tramo del kilómetro 57 en la autopista México-Puebla se quedó grabado en su memoria. Algo había sucedido allí, algo que no podía entender. Y aunque muchos pensarían que Pedro había tenido un mal rato por estar tan cansado, él sabía que lo que vivió esa noche no tenía explicación lógica. Los veteranos de la ruta decían que, a veces, el terror no se ve, pero se siente. Y Pedro sabía que, después de esa noche, nunca sería el mismo. Algo en él había cambiado. Algo oscuro lo había tocado en el kilómetro 57. Y aunque la historia que cuenta es solo una más de tantas, para él, esa noche fue real. De alguna manera, lo había seguido, como si nunca se hubiera ido. Así que, si alguna vez viajas por esa misma autopista, recuerda, no todas las leyendas son solo eso. Algunas tal vez aún siguen en las sombras, esperando a que alguien más las vea. Y si alguna vez escuchas un susurro en la radio CB o ves luces flotando en el horizonte, tal vez sea hora de reconsiderar tu viaje. Las cifras que nunca se van. A veces, el trabajo de operador de tráiler puede volverse tan rutinario que los días se mezclan, los kilómetros se alargan y de pronto el tiempo parece no importar. Pero hay momentos en los que los detalles, esos que uno preferiría olvidar, terminan por perseguirlo en cada curva, en cada descanso, en cada parada a lo largo de la carretera. Estaba en un descanso en una zona solitaria, un rincón olvidado de la carretera, uno de esos tramos donde no hay más que el eco del viento entre los matorrales. Era la hora de revisar la bitácora, algo que hacía casi sin pensar, pues el trabajo repetitivo le había enseñado que no valía la pena darle muchas vueltas. Pero esa noche algo cambió. Había dejado su unidad en la zona de descanso, el motor apagado, el ambiente extraño, un silencio que solo es interrumpido por el crujido de las llantas aún calientes. Al revisar la bitácora, sus ojos se fijaron en algo que no esperaba encontrar: 23 muertes. Las palabras estaban anotadas en una hoja que no recordaba haber visto antes. No sabía de dónde había salido, ni cómo había llegado hasta allí, pero algo en su estómago se retorció al ver esas cifras. El nombre de cada muerto parecía marcado a fuego en la página. Eran tan frías como las mismas cifras que registraban cada accidente. No le dio mucha importancia al principio, solo las miró, las dejó allí, entre las páginas arrugadas, y siguió con su rutina. Pero esa misma noche, al arrancar de nuevo y tomar la carretera hacia su destino, algo cambió. Las sombras en el retrovisor no eran las mismas de siempre. Cada vez que pasaba cerca de una parada o un descanso, sentía una presencia. Al principio, pensó que solo era cansancio, o quizás su mente jugándole malas pasadas. Pero a medida que las noches pasaban, se hizo imposible ignorarlo. En el reflejo del retrovisor veía figuras como sombras de personas que se desvanecían al acercarse. Siluetas de otros operadores, con el rostro invisible, como fantasmas atrapados en un momento eterno. Parecía que caminaban, pero sin moverse, observando el tráiler desde las sombras. Una noche, cuando paró en un área apartada, escuchó el sonido metálico de los frenos al ser accionados, pero estaba seguro de que no había tocado nada. Se bajó para revisar, pero el lugar estaba vacío. Sin embargo, al regresar a su camión, una sensación de frío lo envolvió. Su respiración se volvió visible en el aire nocturno, a pesar del calor. Al volver a mirar por el retrovisor, las sombras estaban ahí, más claras, como si se estuvieran acercando.
El cansancio comenzaba a jugarle una mala pasada. Cada vez que se detenía en una zona alejada, veía esas sombras que cruzaban el camino frente a él, como si fueran parte del paisaje nocturno. Cada vez que encendía la radio, la estática parecía más intensa, y las voces que solían sonar, aunque distantes, se tornaban cada vez más familiares. Algunas veces se le ocurría que podría ser la memoria jugando trucos, pero cada vez que paraba en alguna de esas paradas solitarias, las cifras en su mente se repetían una y otra vez. 23 muertes, murmuraba, como si esas palabras fueran las que de alguna manera unían a todos los que ya no estaban, todos los que se habían perdido en las carreteras olvidadas del país. Pero, ¿era posible que esas sombras fueran de los caídos? ¿Que cada uno de esos operadores estuviera buscando algo que no lograban encontrar? Las noches se hicieron más largas. Su mente empezaba a colapsar bajo el peso de esas visiones, de esas figuras que no lo dejaban en paz. Ya no estaba seguro si las sombras eran reales o si su propia desesperación lo había sumido en una especie de delirio. Lo peor de todo era que, a cada parada, a cada descanso, esas sombras parecían estar más cerca. Una madrugada, cuando el silencio de la carretera era absoluto, paró en una zona remota para descansar. Mientras se acomodaba, pensó en lo que había visto en la bitácora, en las muertes que ya no eran solo cifras, sino recuerdos de aquellos que nunca más volverían a sus hogares. Cerró los ojos por un momento, pero el sonido del motor de su camión, al igual que las voces estáticas de la radio, lo hicieron abrirlos de golpe. Miró hacia adelante. Frente a él, en el camino, había una figura que caminaba lentamente. La silueta era indistinta, como las otras, pero ahora, al verla tan de cerca, sabía que ya no podría escapar de esa visión. No era solo el reflejo de los muertos lo que lo acechaba. Era el peso de las historias, las tragedias, las vidas perdidas que no podían dejarlo ir. La figura no giró, no cambió su expresión, pero cuando su camión arrancó, desapareció de inmediato, como si nunca hubiera estado allí. Esa fue la última vez que el operador detuvo su camión en una zona solitaria. Desde esa noche, las cifras nunca desaparecieron de su memoria, las sombras nunca se disolvieron. Y aunque ahora sabe que algunas historias, algunas cifras, se quedan con nosotros para siempre, prefiere no preguntar más sobre ellas. Prefiere seguir adelante, aunque siempre, cuando la carretera se vuelve más oscura, siente que el reflejo en el retrovisor lo está observando. Título: La embestida del kilómetro 171. Era una noche oscura, como muchas otras en ese tramo de la carretera Escárcega-Villahermosa. La densa selva que rodeaba la vía apenas dejaba ver unas pocas luces lejanas, como si la oscuridad quisiera tragarse todo a su paso. Un trailero, con años de experiencia en esas rutas, circulaba sin prisa, disfrutando del silencio que solo se rompe por el rugir de su motor. Había recibido una llamada al CB. Una voz rota y temblorosa le mencionaba el kilómetro 171. «Allí estará», había dicho, pero algo en esa frase lo inquietó, algo en el tono. Decidió orillarse, suspirando mientras su camión frenaba suavemente sobre el arcén. Al bajar, el aire fresco lo golpeó. Miró hacia el asfalto. No había rastro de ningún accidente, pero la escena lo desconcertó. Restos de vidrio rotos se esparcían por el suelo. Algunas chispas aún apagadas dejaban entrever que algo había ocurrido allí, algo grande. Frente a él, el remolque estaba intacto, pero algo no cuadraba. La unidad estaba vacía, pero lo más extraño era la falta de la carga. Solo una sombra de lo que debió haber sido una pesada carga estaba allí. La mente del hombre comenzó a trabajar, pero no terminaba de encajar todo. Subió de nuevo al camión. La radio CB había caído en un pesado silencio. Se acercó al tacógrafo, una herramienta a la que siempre prestaba atención, y lo miró. Algo estaba mal.
El dispositivo marcaba 48 pasajeros. Eso no podía ser. Sabía perfectamente que no estaba transportando a nadie más, y aún así, ese número estaba allí, como una advertencia oculta. La pregunta lo martillaba mientras miraba la carretera vacía. ¿Qué estaba sucediendo? Esa noche, el hombre decidió que no diría nada. No quería que su pensamiento se volviera más retorcido de lo que ya estaba. Arrancó el motor y continuó su ruta, pero no pudo evitar mirar constantemente el tacógrafo. Era como si esos 48 pasajeros lo estuvieran observando. Desde entonces, cada vez que pasaba por ese mismo tramo, algo extraño ocurría. Sin importar cuán solo estuviera en el camión, el tacógrafo seguía registrando esos 48 pasajeros. La sensación de que alguien o algo estaba con él nunca lo dejó. A medida que los días pasaron, esa cifra persistente lo acompañaba como una sombra. En ocasiones, el sonido del viento, el que usualmente era tan reconfortante, se transformaba en algo diferente. Los susurros de la carretera le hablaban. Algunas noches, la radio CB también lo sorprendía con voces distorsionadas, frases incompletas, ecos de una conversación que nunca había sucedido. Nunca hubo más señales físicas de lo que pasó en ese kilómetro 171, pero el número nunca dejó de aparecer. Cada vez que orillaba el camión en la oscuridad de la noche, el tacógrafo lo miraba con el mismo número, 48 pasajeros. El trailero no se atrevió a investigar más, no a fondo. Sabía que alguna verdad inquietante estaba atrapada en ese número, una que no quería entender. Nunca le contó a nadie sobre el tacógrafo, ni sobre la sensación de que algo lo observaba mientras viajaba, pero se aseguraba de nunca más detenerse en ese kilómetro. Con el tiempo, las leyendas del kilómetro maldito empezaron a circular, y aunque la gente nunca hablaba de 48 pasajeros directamente, se conocía el destino de quienes se detenían allí. El impacto del kilómetro 57. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando el operador de un tráiler pasó por ese tramo oscuro. Un camino solitario, bordeado por el manto negro de la selva y la neblina pesada que siempre parecía envolverlo. A esa hora, la carretera se sentía más vacía que nunca, y lo único que rompía el silencio eran los crujidos de las ruedas sobre el asfalto y el zumbido lejano de la radio CB. De repente, la voz rasposa de un compañero salió por los altavoces. «Alguien espera en el kilómetro 57». No era la primera vez que oía esa advertencia, pero no le dio mucha importancia. Ya estaba acostumbrado a las bromas y las historias raras que circulaban entre los conductores. Lo que nadie le había contado, sin embargo, era lo que estaba a punto de sucederle. Cuando comenzó a acercarse al kilómetro 57, vio luces de freno. Pero algo no estaba bien. No había ningún vehículo frente a él, y las luces seguían ahí, flotando en el aire, como si estuvieran esperando algo. Su instinto le dijo que frenara. Un golpe seco lo sacudió. El remolque, normalmente estable y sereno, dio un respingo que lo hizo casi perder el control. Al detenerse, su primer pensamiento fue que tal vez había chocado con algo. Pero al bajar, lo único que encontró fue el vacío de la carretera, iluminada solo por la luz de su camión y la neblina espesa que lo rodeaba. Miró por el retrovisor. Nada. No había ningún otro vehículo, ni señales de que alguien más estuviera cerca. En su espejo retrovisor, algo brillaba. Era una medallita de transporte público colgada. Le dio un escalofrío al instante. No era algo que él hubiera colocado allí. No la había visto antes, y mucho menos colgada del espejo. La tomó con las manos temblorosas, mirándola con desconcierto. ¿Cómo había llegado allí? ¿Quién había puesto esa medalla en su camión? Decidió no darle más vueltas al asunto y siguió con su ruta, aunque el pensamiento de esa medalla lo rondaba. Cuando llegó al destino, algo extraño ocurrió. Al día siguiente, mientras revisaba la cabina antes de continuar,
Se dio cuenta de que la medallita ya no era como la había dejado la noche anterior. Estaba sucia, cubierta de tierra, algo que no tenía sentido. La cabina del camión no había tocado el suelo. Él no había viajado por caminos polvorientos. ¿Qué estaba pasando? ¿Era posible que alguien más estuviera jugando con su mente? ¿O era simplemente la casualidad jugando una mala pasada? No estaba seguro. Lo único que sabía es que algo extraño lo había seguido desde el kilómetro 57. Lo peor de todo no fue la medalla ni el golpe en el remolque, fue la sensación, esa sensación de que no estaba solo. La extraña presencia que parecía acecharle desde la radio CB, las luces flotantes, el golpe que no provenía de ninguna parte. Nadie más lo había visto, nadie más lo había escuchado, pero él lo había vivido. Y cuando te enfrentas a algo que no puedes entender, solo puedes preguntarte si realmente es una coincidencia o si la carretera guarda secretos que no está dispuesta a compartir. Nunca volvió a pasar por el kilómetro 57 a la misma hora. Y cada vez que pasaba por allí durante el día, sentía la mirada de algo que nunca podría explicar, pero que siempre le acompañaría en su memoria. La medalla, la tierra, el golpe, nada de eso se fue. Ahora, cada vez que le preguntan sobre ese tramo, solo responde con un suspiro y una advertencia. No hay que preguntar demasiado por el kilómetro 57. Lo que pasa allí, mejor dejarlo en paz. El encerrón del remolque 23. Dicen que en esta ruta ya nadie quiere jalar con el remolque 23. Hay operadores que de plano piden otro número. Otros de broma dicen que ese viene con copiloto incluido. Yo no me reía, porque ese remolque era el mío. Me llamo Martín, tengo 40 y tantos años arriba del volante, casi la mitad de mi vida metido en carretera, y lo que voy a contar quedó grabado en video, en el CB, y según dicen, en la mente de varios operadores que vieron ese clip antes de que la empresa lo borrara para evitar problemas. Pero aunque borren el video, hay cosas que no se van. Se quedan pegadas, como esa mano en el respaldo. Aquella noche iba en una ruta que ya conocía de memoria. Tramo solitario, casi puro monte, pocas desviaciones, pocas casetas. Los que andan en esto saben que hay kilómetros donde, si algo te pasa, ni modo, tardan en encontrarte. Yo siempre andaba atento, pero no nervioso. La costumbre te hace confiarte de más. Eran como las 2:30 de la mañana. Venía con el remolque 23, cargado con tarimas envueltas en plástico negro, mercancía de esas que no revisas tanto, solo firmas y vámonos. El camino iba casi vacío, solo el ruido del motor, el golpeteo leve de la carga, la radio CB tirando estática, de vez en cuando la voz de algún operador que se reportaba más adelante. No sé en qué momento empecé a sentir que la noche estaba más apagada de lo normal. El haz de luz de los faros parecía no alcanzar tan lejos, como si algo se tragara la claridad. Es de esas cosas que no puedes explicar, pero las notas. Se siente pesado el aire, como cuando va a llover, pero sin nubes, sin trueno, sin nada. Yo venía pensando en cualquier cosa, la familia, el pendiente del taller, lo de siempre, cuando vi las luces a lo lejos. 2 pares de luces rojas, bajas, clavadas en la carretera. Frenos. Al principio pensé que eran 2 carros parados por algún percance. No era raro, en esa zona se ponchaban llantas o se quedaban sin gasolina. Reduje velocidad, eché luces, toqué claxon. Nada, ni un movimiento. Mientras me acercaba, la radio CB empezó a sonar raro. Un chasquido, como cuando alguien quiere entrar al canal, pero no termina de hablar. Subí un poco el volumen. Base, aquí el 4-3. ¿Alguien más ve 2 unidades detenidas sobre el carril? Alcancé a decir, casi por costumbre. En eso la radio quedó limpia, sin ruido. Y luego entró una voz que no reconocí, pero no era una voz normal. No sonaba a operador,
No sonaba a nadie cansado o enojado. Sonaba vacío, plano. Simplemente dijo: 5. Yo me quedé helado. Miré el CB, como si eso sirviera de algo, y solté. ¿Quién habló? La voz siguió, sin prisa, sin alterarse. 4. Allí ya se me apretó el pecho. No era juego. Nadie se pone a contar así, de la nada, en medio de la madrugada, sin decir nada más. Vi mejor al frente. Los 2 vehículos seguían formados justo en mi carril, uno adelante del otro, sin luces intermitentes, sin gente al lado, sin puertas abiertas. Eran como 2 sombras con cola de luz. Bajé más la velocidad. Activé las intermitentes. Busqué orillarme, pero el acotamiento era casi inexistente, puro pedazo de tierra suelta. 3. Repitió la voz. Me sudaron las manos. No estaba asustado porque sí. Era ese tipo de miedo que te llega directo al cuerpo. La respiración se te hace corta, se te adormecen los brazos, sientes el corazón en las orejas. Yo miraba por todos lados, esperando ver a alguien salir corriendo, a un asaltante armado, a algo. No salió nadie. 2. Tuve que detener la unidad casi por completo. Las luces del tráiler alumbraban ahora las 2 unidades frente a mí. Eran camionetas, pero no les veía placas, ni logos, ni calcomanías, nada. Tenían el vidrio tan oscuro que no alcanzaba a saber si había alguien adentro. Me acerqué al micrófono del CB y dije, casi reclamo: a ver, ¿quién está contando? ¿Qué se traen? La respuesta no fue una voz distinta. No hubo risa, no hubo burla. La misma voz seca soltó: 1. En ese segundo exacto, las 2 camionetas encendieron las luces de freno al mismo tiempo, como si alguien pisara el pedal. Pero el tráiler no se movió. Nada se recorrió. No hubo choque ni empujón. Solo un resplandor rojo más fuerte. Yo pisé el freno a fondo, esperando el golpe. No llegó. No hubo impacto, no se rompió el parabrisas, no escuché metal doblarse. Nada. Parado en seco, con el motor vibrando bajo mis pies, miré hacia adelante, y la carretera estaba vacía. Así, sin más. Ni camionetas, ni luces de freno, ni sombras. Solo asfalto y la línea blanca que se perdía en la oscuridad. No puede ser, alcancé a decir en voz alta. La radio se quedó en silencio unos segundos y luego regresó a la estática de siempre, como si nada. Ni una broma, ni un ya cáiganle, ni nada. Quise pensar que me había quedado dormido unos segundos, que mi mente me jugó una mala pasada, pero el tacógrafo marcaba la velocidad, el frenado, todo. Quise arranque rápido, pero algo me detuvo. Sentí un frío raro en la espalda, justo en la zona del respaldo, como si trajera la ventana abierta, y todas estaban bien cerradas. Ese frío no era de aire acondicionado, era un frío localizado, pegado a la tela del asiento. No quise voltear de inmediato. Hay momentos en los que sabes que algo no anda bien y tu cuerpo intenta ganar tiempo, como si aplazar la mirada cambiara lo que vas a ver. No sirvió. Cuando por fin me atreví a girar la cabeza, vi la marca. En el respaldo, al nivel del omóplato derecho, estaba impresa una mano. No pintada, no dibujada. Era una mancha más oscura que la tela, como si algo húmedo, muy frío, se hubiera quedado pegado y al retirarse dejó ese contorno perfecto. Palma, 5 dedos largos, separados. No era mi mano. Yo traía guantes, además, y esa mano era más grande, más alargada. Pasé los dedos por encima. La tela estaba helada, como si hubiera salido del congelador. Me dieron ganas de decir muchas groserías, pero solo se me salió un ¿quién se subió? Porque eso fue lo primero que pensé. No me bloquearon el camino para robarme, me bloquearon para subirse. Respiré hondo. Miré por los espejos,
Revisé las puertas, los seguros. Todo cerrado. El remolque seguía atrás, derechito, sin nada raro a simple vista, pero la sensación era otra. El camión ya no se sentía solo. Metí primera. Avancé despacio. La carretera volvió a ser carretera. El cielo volvió a ser cielo. Pero el ambiente no se limpió. Traía esa mano atrás como si alguien me hubiera dejado un recado donde no puedes ignorarlo. El resto del trayecto, la radio se mantuvo rara. Se escuchaban voces cortadas, como conversaciones a medias, pero cada vez que alguien decía cambio, se truncaba. Ni una sola vez volví a escuchar la cuenta regresiva, pero el miedo ya estaba sembrado. Llegué a la siguiente parada segura, poco antes del amanecer. Era de esas gasolineras con patio grande para estacionar el tráiler, tienda pequeña, un baño que huele a cloro y café recalentado, donde normalmente te sientes un poco más tranquilo. Me estacioné, puse freno de mano, apagué motor. El silencio que queda cuando muere el rugido del tráiler siempre me ha gustado, pero esa vez me cayó pesado. Se escuchaba demasiado. Bajé, fui a revisar la caja, más por cumplir que por sospecha. El candado estaba en su lugar, el sello igual. Corté, abrí las puertas con cuidado, esperando encontrar la carga acomodada, tal cual la había recibido. No había nada, ni una sola tarima, ni plástico negro, ni cajas, ni huellas de arrastre. La caja estaba limpia, vacía, como si no hubiera cargado jamás. Sentí que se me vaciaba la sangre de la cara. La primera idea lógica fue, me vaciaron la caja en el camino y no me di cuenta. Pero, ¿cómo? No hubo paradas largas, no hubo golpes, no hubo nada. Y aun suponiendo que se pudiera, ¿por qué seguiría el sello intacto? En ese punto, el miedo se mezcló con coraje. Pensé en la empresa, en el descuento, en el problema. Empecé a grabar video con el celular, mostrando la caja vacía, el número del remolque, la hora, todo. Cuando me subí de nuevo a la cabina para tomar una foto del tablero, vi algo más. La mano del respaldo seguía allí. Pero ahora, al lado, había otra más pequeña, como si alguien hubiera apoyado una segunda mano, un poco chueca, más cerca de donde va la cabeza. No lo pensé. Encendí el motor y avancé de inmediato hacia la base. En el camino, intenté convencerme de que todo tenía una explicación, aunque cada kilómetro que pasaba lo hacía más difícil. Cuando entregué la unidad, me pasaron con el encargado de seguridad. Revisaron las cámaras internas, el GPS, el registro del CB. Lo que se alcanzaba a ver del video era suficiente para que se quedaran serios. Las luces de los dos vehículos, parados, bloqueando, la cuenta regresiva en el audio, mi frenado brusco, y luego, de un cuadro a otro, la carretera limpia, como si nada hubiera estado allí. Sin corte de señal. Simplemente desaparecían. El remolque 23 quedó en revisión un tiempo. Según esto, lo afinaron, le cambiaron lona, limpiaron la caja. Pero la mano del respaldo nunca salió. Intentaron cambiar la funda del asiento. La nueva amaneció con la misma marca, en el mismo lugar, como si algo desde adentro la estuviera calcando. Los rumores no tardaron. Que si en ese tramo habían desaparecido varias cargas, que si lo que se perdió no fue mercancía, sino gente. Alguien dijo que, años atrás, 2 camionetas llenas de personas fueron levantadas y nunca se supo más. Que la cuenta regresiva no era un juego, era una especie de aviso, una forma de repetir el momento exacto en que las pararon por última vez. Lo cierto es que, desde entonces, cada operador que se ha subido al 23 ha contado algo parecido. Nadie igual, pero todos con el mismo fondo. Paradas que parecen seguras y de repente no lo son. Luces que se plantan frente a la unidad y luego desaparecen.
carga que se reporta completa y al llegar tiene faltantes que nadie puede explicar. Y, en la cabina, algo más. Esa sensación de no ir solo, de que, detrás de tu espalda, alguien está sentado muy derecho, sin decir una sola palabra, apoyando la mano en el respaldo, marcando su lugar. Uno me dijo que, al cerrar los ojos un segundo en una gasolinera, juró sentir que le soplaban en la nuca, despacito, como cuando alguien se acerca demasiado. Otro, más terco, quiso comprobar si era su imaginación. Paró en plena noche, apagó todo y se quedó en silencio. No tardó ni un minuto en escuchar, desde la caja, golpes secos, como si caminaran entre tarimas que ya no estaban ahí. Yo no he vuelto a manejar el remolque 23. No porque me lo prohíban, sino porque no pienso repetir esa ruta con ese pasajero encima. Cuando veo que le toca a alguien más, les digo lo de siempre, sin rodeos. Mira, no te voy a espantar, pero si en la radio escuchas que alguien empieza a contar del 5 al 1, no te hagas el valiente. No frenes de golpe, no te bajes, no estés buscando camionetas. Sigue. Aunque te parezca mala idea, sigue. Y si un día te toca revisar la cabina y ves una mano marcada en tu respaldo, más grande que la tuya, más fría que el acero del tráiler, acuérdate de algo. En carretera no todas las paradas seguras lo son de verdad. A veces no quieren tu carga. A veces nada más quieren un lugar donde sentarse y seguir contando. Y si tú les haces espacio, si les abres la puerta aunque sea unos segundos, después vas a entender por qué este cuento no se llama El asalto del remolque 23, sino El encerrón del remolque 23, porque no los encierras tú. Ellos te encierran a ti. Y, cuando te toque ser el del asiento, vas a notar que lo único que de verdad se queda en este trabajo no son las mercancías ni las unidades. Son las cosas que subes sin ver y que ya nunca vuelven a bajar. El desvío del 82. El tramo entre Sonora y Sinaloa es conocido por su quietud. Durante las primeras horas de la madrugada, la carretera se convierte en una línea solitaria, donde el desierto se extiende sin fin y el sonido del motor de un tráiler parece el único ruido en kilómetros a la redonda. Pero, para Javier, ese tramo nunca fue igual al resto. Lo primero que le llamó la atención ocurrió una noche, hace ya varios meses. Al pasar cerca del kilómetro 82, algo extraño lo hizo mirar hacia los arbustos que bordean la carretera. Pensó que era el cansancio jugando con su mente. Sin embargo, cada vez que pasaba por ahí, veía algo más, una sombra que se movía rápidamente entre las plantas. No era una figura definida, sino más bien una forma oscura que parecía correr con una velocidad inquietante. Al principio pensó que era su imaginación, producto de las largas horas de viaje y la soledad. Pero después de varios días de ver lo mismo, comenzó a preguntarse si realmente estaba solo en ese tramo. Cada vez que se acercaba al kilómetro 82, el ambiente se volvía pesado. Un silencio denso se colaba en la cabina del tráiler, como si el aire mismo se volviera más espeso. Javier no podía evitar la sensación de ser observado. Al frenar para tomar un descanso en la zona de descanso cercana, algo extraño ocurría. Los frenos del tráiler emitían un ruido extraño, como si algo estuviera sujetando el remolque. Al principio, pensó que podría ser una falla mecánica, pero el ruido era demasiado, como si algo no humano estuviera interfiriendo en el funcionamiento del camión. Un chillido metálico, seguido de un golpe seco, siempre a la misma hora. Decidió investigar. Bajó del camión y caminó alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, al dar la vuelta al tráiler, algo lo detuvo. En el suelo, alrededor de las ruedas, encontró huellas. No eran marcas de botas, ni de ningún tipo de calzado común. Eran huellas de pies descalzos, aunque no se podía distinguir con claridad si eran humanas. Las huellas parecían frescas, como si alguien hubiera caminado allí momentos antes.
Lo que más le perturbó no fue encontrar las huellas, sino la dirección en que apuntaban. Se dirigían hacia el lado opuesto a donde había estacionado, como si algo o alguien hubiera caminado de un lado al otro de la carretera sin hacer ruido. No lo pensó mucho más, pero el malestar siguió allí, siempre que pasaba por ese tramo. Cada noche, al acercarse al kilómetro 82, su corazón latía más rápido, como si su cuerpo supiera lo que iba a suceder. Y cada vez que las sombras cruzaban su visión, el aire parecía enfriarse de manera extraña. Una noche, después de semanas de sentir esa constante presencia, algo más ocurrió. Javier detuvo el camión en su habitual parada en el kilómetro 82. Esta vez, sin embargo, el aire estaba más frío, como si una capa de niebla espesa se hubiera formado alrededor del tráiler. Miró hacia los arbustos, pero no vio nada. Sin embargo, cuando abrió la puerta del remolque, la sensación de presión aumentó. Algo o alguien lo observaba. Al entrar al remolque, notó que la carga había sido movida. No estaba en el mismo lugar donde la había dejado. Era como si alguien hubiera rebuscado, o peor aún, como si alguien hubiera intentado esconderse allí. Sintió que no debía quedarse más tiempo. Algo no estaba bien. Regresó rápidamente a la cabina y antes de arrancar, miró una vez más hacia el costado de la carretera. La sombra había desaparecido, pero el ruido persistía, como un susurro lejano, resonando en su cabeza. Desde ese día, Javier nunca volvió a pasar por el kilómetro 82 sin sentirse observado. Incluso evitaba parar en ese tramo, eligiendo otras rutas, aunque le tomara más tiempo. Ya no confiaba en lo que veía ni en lo que sentía. Cada vez que alguien le preguntaba por ese desvío, él simplemente respondía con una sonrisa tensa, como si quisiera ocultar la verdad detrás de una cortina de silencio. Hoy, cada vez que pasa por esa zona, el recuerdo de las huellas, el ruido de los frenos y esa sensación constante de que algo está observando siguen ahí, acechando en su memoria. Y aunque nunca ha vuelto a ver la sombra, sabe que nunca volverá a mirar ese tramo de carretera con los mismos ojos. La advertencia es clara. No importa cuántas veces recorras ese tramo, no olvides mirar siempre más allá de los arbustos, porque en el kilómetro 82 algo sigue esperando. Desperfecto del 64. Era una noche común en la autopista Puebla-Orizaba, un tramo solitario donde el sonido de los motores y el tráfico era interrumpido solo por los rumores del viento. Un tráiler avanzaba sin prisa, su carga pesada balanceándose de un lado a otro, como si estuviera dispuesto a atravesar toda la distancia sin mayores contratiempos. Pero algo ocurrió que no estaba previsto, algo que nadie pudo entender. El conductor, que llevaba años recorriendo esas rutas, de repente vio cómo las luces del tablero comenzaron a parpadear sin razón. Algo no encajaba. El camión disminuyó la velocidad, como si se detuviera por voluntad propia, sin que él tocara los frenos. El motor se apagó de golpe, y el vehículo quedó inmóvil en medio de la carretera. «¿Qué está pasando?», murmuró para sí mismo mientras intentaba encender nuevamente el motor. Nada. Solo el silencio de la noche le respondía. Decidió salir y revisar la unidad, como un reflejo, buscando una posible falla. Revisó los neumáticos, la caja, el motor, pero todo parecía en su lugar. Ninguna avería visible, nada que explicara la parada repentina. Decidió entonces chequear los frenos, una rutina que siempre realizaba, pero al tocar el sistema notó algo extraño. El metal estaba caliente, más de lo que debería. Con un mal presentimiento, comenzó a desmontar las piezas. Fue en ese momento cuando vio lo que nunca imaginó. El sistema de frenos estaba completamente quemado, como si algo hubiera estado frenando con una fuerza sobrenatural, mucho más allá de cualquier fallo mecánico. De repente, una sensación extraña invadió el aire. Una especie de frío recorrió la espalda del conductor y entonces lo oyó. Un susurro suave,
como si alguien hablara muy cerca de su oído. «No podrías haberlo evitado», dijo la voz, y la sensación de miedo se apoderó de él. No había nadie cerca, nadie que pudiera haber hablado, y sin embargo, las palabras eran claras, nítidas. El hombre, asustado, miró alrededor, buscando alguna explicación lógica, pero el silencio solo le devolvió una respuesta inquietante. Decidió finalmente regresar a la cabina, pero no pudo quitarse de la cabeza esas palabras, ni la sensación de que algo lo observaba. La oscuridad de la carretera parecía más densa de lo normal, y el aire, aunque fresco, estaba cargado de una tensión indescriptible. Al encender el camión, algo extraño ocurrió. La radio se encendió sin que él la tocara, y en el momento justo en que iba a arrancar, el susurro volvió a llenar el aire, esta vez más fuerte. No podrías haberlo evitado. El sonido le heló la sangre. Pensó en irse, en abandonar el camión y huir, pero algo en su interior le dijo que no debía. Sin embargo, el miedo era tan grande que no pudo hacer otra cosa más que seguir. Esa noche, en el silencio de la carretera, el tráiler continuó su camino, pero el conductor nunca olvidó el susurro, ni la sensación de que algo más estaba ahí, observando. Desde ese momento, cuando pasaba por esa misma zona, cada vez que tocaba el freno, sentía un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo le decía que no estaba solo en la carretera, que algo lo estaba vigilando desde las sombras, esperando a que cometiera el mismo error. La historia del desperfecto del 64 se empezó a propagar entre los conductores, como una leyenda urbana que cada vez tomaba más fuerza. Otros camioneros que recorrían la misma ruta comenzaron a reportar experiencias similares, paradas inexplicables, sensaciones extrañas, y ese susurro que nunca lograban ubicar. Cada vez que alguien pasaba cerca del lugar donde todo había comenzado, el miedo se apoderaba de ellos, y aunque no veían nada, podían sentir la presencia de algo que los observaba. Hoy, los operadores que se acercan al kilómetro 64 de la autopista Puebla-Orizaba aseguran escuchar el susurro antes de frenar, una advertencia fantasmagórica que les recorre la piel. Algunos dicen que es solo un rumor, pero aquellos que han estado allí y han escuchado las voces en la oscuridad saben que hay algo más en ese tramo, algo que no se puede explicar. Así, con el paso del tiempo, el desperfecto del 64 se ha convertido en una advertencia para todos los que transitan esa ruta solitaria. Muchos siguen creyendo que es solo una leyenda, pero para quienes lo vivieron, ese susurro no es solo un eco de la imaginación. Y a veces, cuando las luces de los tráileres se apagan en el horizonte, se puede escuchar, de manera lejana, esa voz que sigue susurrando: «No podrías haberlo evitado». Pasos del techo. Era una noche fría en la carretera Chihuahua, uno de esos trayectos solitarios donde el horizonte parece tragarse las luces de tu camión. El conductor, don Eduardo, un hombre de experiencia, había recorrido esa ruta miles de veces. Sin embargo, algo en esa madrugada parecía diferente. El motor rugía mientras las luces del camión cortaban la oscuridad, pero de repente, un sonido seco y pesado interrumpió la monotonía. Unos pasos sobre el techo del tráiler. Al principio, pensó que era el viento, o tal vez alguna ave que se había posado ahí por accidente. Pero a medida que el sonido se hacía más claro, la duda lo inquietó. Detuvo el camión, bajó del asiento y salió con cuidado. Miró hacia arriba, pero no había nada. No podía explicar el ruido, ni mucho menos cómo algo podría estar caminando sobre el techo de su tráiler sin dejar rastro. Regresó al volante, encendió el motor y siguió su camino. Sin embargo, el crujir de esos pasos no se fue. Estaba seguro de que lo seguían. Un escalofrío recorrió su espalda. Pasaron varios kilómetros y los pasos se repitieron, pero ahora eran más fuertes, más rápidos. Miró por el espejo retrovisor. Su respiración se aceleró al ver cómo algo se movía sobre el techo a gran velocidad. No era posible.
¿Un animal? ¿Unas personas? Nada tenía sentido. El corazón le latía con fuerza. Decidió detenerse en la siguiente estación de servicio, aunque su instinto le decía que no debía. Al poner el freno de mano, se bajó y con cautela caminó hacia el remolque. El frío de la noche le calaba los huesos, pero lo que vio le heló la sangre. En el techo del tráiler, marcadas en la lámina, había huellas profundas, como si unas botas pesadas hubieran caminado por allí. El hombre se quedó allí, sin saber si debía entrar en pánico o buscar una explicación lógica. Los pasos en el techo eran cada vez más frecuentes, y lo que antes parecía una broma de su mente, ahora era una aterradora realidad. Había algo en esa carretera, algo que no podía entender, pero que lo había seguido durante todo su viaje. Miró alrededor, buscando alguna señal, alguna pista que le diera respuestas, pero lo único que encontró fue el eco de su propia respiración. ¿Qué es esto?, se preguntó, la mente corriendo en mil direcciones. ¿Era un fenómeno paranormal? ¿Algún tipo de broma macabra de otros conductores? La verdad es que no tenía idea, y eso lo aterraba aún más. Decidió seguir su camino, pero algo en él sabía que esa experiencia no iba a dejarlo tranquilo. Los pasos seguían retumbando en su mente, y la sensación de que algo lo observaba, de que algo lo perseguía, no desaparecía. Cada vez que miraba en el espejo retrovisor, sentía que esos pasos lo alcanzaban, como si esa entidad invisible no quisiera dejarlo ir. A medida que avanzaba por la carretera, se le ocurrió una reflexión que nunca había considerado. ¿Qué tan solos estamos realmente cuando viajamos de noche por estas rutas? Cada kilómetro parecía más largo, cada sombra más densa y cada ruido en la oscuridad más intenso. Pero, al final, ¿quién se atrevería a dar sentido a lo que no se puede ver? Don Eduardo nunca volvió a cruzar esa carretera sin mirar 2 veces hacia el espejo retrovisor, y aunque trató de racionalizar lo que sucedió, lo único que sabía con certeza es que no estaba solo en esos caminos. Algo siempre lo acompañaba, y no podía deshacerse de la sensación de que, a veces, los pasos del techo no eran solo una historia para contar a otros camioneros. Aquel viaje lo marcó de por vida. Y con el paso de los años, cada vez que algún colega mencionaba un ruido extraño durante la noche, él lo miraba con una mezcla de comprensión y advertencia. Nadie debería ignorar los pasos del techo. Remolque fantasma de Tequila. Era una noche común, de esas que no parecen tener nada especial. Un conductor de tráiler cruzaba la carretera Guadalajara-Tequila, a esas horas en que todo parece quedarse en silencio, y el asfalto parece extenderse más allá del horizonte. La ruta, conocida por muchos como tranquila, tiene esa calma engañosa de las noches en el campo, solo el sonido del motor y el ruido de los neumáticos sobre el concreto. Este hombre había recorrido ese tramo más veces de las que podía contar, pero esa noche algo cambiaría. Mientras avanzaba, vio en el costado de la carretera un remolque estacionado. Al principio no le dio mucha importancia. Pensó que tal vez alguien más se había detenido a descansar, algo común en las rutas largas. Lo miró de reojo y siguió su camino. Sin embargo, algo no le cuadraba. Se sentía raro, como si el aire estuviera demasiado pesado. Dio un par de miradas hacia el espejo retrovisor, y al principio pensó que su mente le jugaba una mala pasada. Aquel remolque. Ahora no estaba. Lo buscó por un momento, pero nada, ni rastro. ¿Será que lo imaginé?, se dijo, como si esa idea lo tranquilizara. Decidió no darle más vueltas y siguió su camino, pero la sensación de incomodidad persistía. Algo le decía que algo no estaba bien. Al pasar por el mismo tramo unos minutos después, vio una sombra a lo lejos. No podía ser, pero ahí estaba de nuevo. El remolque. Esta vez, mucho más cerca de lo que debería, casi pegado a la línea de la carretera. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que el remolque se movía. No había nadie al volante, ni signos de vida,
solo el sonido del metal sobre el asfalto. Algo lo seguía, y la velocidad a la que se acercaba no era normal. Sintió el corazón latir más rápido de lo que era saludable, y no podía creer lo que veía. El remolque, oscuro, sin luces encendidas, iba a una velocidad imposible, como si algo invisible lo empujara. No podía girar, ni detenerse, ni hacer nada. Era como si el remolque estuviera decidido a alcanzarlo, y cada vez estaba más cerca. No se atrevían a mirarlo directamente, pero la sensación de que algo estaba detrás de él, siguiéndolo, no lo dejaba en paz. Cada vez que miraba en el espejo retrovisor, el remolque estaba justo ahí, sin cambiar de rumbo, sin nadie que lo manejara. ¿Quién lo estaba conduciendo? ¿O acaso estaba siendo guiado por algo más?, pensaba. Se detuvo en la siguiente gasolinera, con la sensación de que algo lo había estado persiguiendo. Al bajarse del tráiler, las manos le temblaban. No era por el cansancio ni por el frío, sino por esa sensación extraña, esa inquietud que se apodera de ti cuando sientes que hay algo más grande que tú en el camino, algo que no puedes comprender. La gente de la gasolinera lo miraba raro cuando les contó lo sucedido. Ya había escuchado historias sobre esa zona, le dijo uno de los operarios, mientras limpiaba el parabrisas de un camión cercano. Dicen que hay noches en que las cosas se mueven solas, como si el mismo terreno estuviera vivo. El conductor, con el estómago revuelto, decidió continuar, pero antes de arrancar, miró por última vez hacia el lugar en donde había visto el remolque. No estaba allí. El silencio volvió a invadir la carretera. Seguramente fue un sueño, pensó, pero esa sensación no lo dejó en toda la ruta. Al llegar a su destino, la imagen del remolque aparecía una y otra vez en su mente. Había algo extraño en el aire, algo que le decía que no era la última vez que vería ese remolque, como si el mismo camino tuviera una memoria que nunca olvidaba. Y así, con el paso de los días, empezó a escuchar historias similares entre otros conductores. Algunos decían haber visto el mismo remolque en diferentes puntos de la carretera Guadalajara-Tequila, siempre desapareciendo y reapareciendo en lugares insólitos. Nadie sabía exactamente de dónde venía o qué lo guiaba, pero muchos coincidían en que era mejor no detenerse demasiado cerca de ese tramo. Porque, aunque no todo el mundo lo vea, hay algo ahí que no encaja. Y, si te detienes a preguntar, podrías ser tú el siguiente en ver al remolque fantasma. Por eso, cada vez que un conductor pasa por ese tramo de noche, siempre se echa una mirada hacia el costado de la carretera, y si por casualidad ve un remolque detenido, sigue adelante sin mirar atrás. Figuras del 13. Era una de esas noches frías y despejadas, típicas de la ruta Monterrey-Saltillo. Carlos llevaba horas manejando, rodeado de la oscuridad que solo una carretera solitaria puede ofrecer. El sonido de su camión, el rugido del motor, la radio apagada. Todo parecía estar en calma. Sin embargo, esa calma era extraña, como si algo estuviera al acecho. Los faros del camión cortaban la noche, iluminando solo unos metros por delante, nada más. A lo lejos, a unos pocos kilómetros, vio una sombra. Pensó que podía ser un animal cruzando la carretera, o tal vez una señal de tráfico mal iluminada, pero no. Al acercarse más, la figura comenzó a tomar forma. Era humanoide, pero había algo raro en ella. No tenía rostro. Al principio, Carlos creyó que sus ojos le jugaban una mala pasada, pero no. Al pasar por el lado de la figura, pudo distinguir su silueta claramente. Una figura humana, pero vacía. Una sombra sin rasgos, sin expresión, solo una presencia fría. Aceleró sin pensarlo. El motor rugió más fuerte y el camión cobró velocidad. Miró por el espejo retrovisor, esperando ver que todo quedaba atrás, pero no fue así. La figura seguía ahí, quieta, pero ahora más cerca. Carlos sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Debe ser el cansancio, pensó,
intentando calmarse. No podía dejar que su mente jugara con él en esas condiciones. Sin embargo, al poco rato, volvió a ver otra figura, igual que la primera, en el borde de la carretera. Esta vez ya no estaba tan lejos. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue que ahora, al mirar por la ventana, vio que había más, muchas más. Las figuras parecían aparecer y desaparecer en el mismo lugar, como si se fueran acercando con cada paso que daba el camión. Eran siempre iguales, sin rostro, sin ojos, ni boca, solo esas siluetas negras que se desvanecían cuando pasaba a su lado. La tensión comenzó a apoderarse de él. No podía entender qué estaba pasando, pero no era normal. Era como si algo lo estuviera siguiendo, algo que no pertenecía a este mundo. Carlos pisó el acelerador aún más, con la esperanza de dejar atrás lo que estaba viendo, pero por más rápido que iba, las figuras seguían apareciendo, cada vez más cerca. De pronto, ya no solo veía las siluetas desde el espejo, sino que las sentía, como si las sombras estuvieran observándolo a través del cristal. El aire en la cabina se volvió denso, pesado, casi como si la atmósfera misma se estuviera oponiendo a su avance. El cansancio ya no era solo físico, sino mental. Las figuras no se iban, ni siquiera cuando tomó una curva cerrada y el camión se deslizó un poco. La radio CB, que había estado en silencio, comenzó a emitir un zumbido extraño, un murmullo casi inaudible, como si algo tratara de comunicarse con él desde el otro lado. Carlos no podía concentrarse en la voz que salía de la radio. Lo único que podía ver eran las sombras. Decidió detenerse en la siguiente estación de servicio, esperando que, al menos, el contacto con otros conductores lo hiciera sentir menos solo. Al detenerse, un sudor frío le recorrió la frente. Miró alrededor. Ninguna figura. Por fin, algo de tranquilidad. Pero al bajar del camión para estirar las piernas, algo lo hizo volverse rápidamente. Cuando miró, vio que las figuras estaban ahora mucho más cerca, al borde de la carretera, como si estuvieran esperándolo. Carlos respiró hondo. Tenía que irse, y rápido. Subió nuevamente a la cabina, arrancó el motor y empezó a avanzar. Pero algo dentro de él le decía que las figuras no desaparecerían, que no podía escapar de ellas tan fácilmente. Y tenía razón. Con cada kilómetro que avanzaba, las figuras se volvían más intensas. Cada vez, el conductor las veía más cerca, y la sensación de que lo estaban acechando crecía con la velocidad del camión. Por más que miraba por los espejos, ya no podía verlas desaparecer. Eran como una presencia que siempre quedaba atrás, esperando el momento perfecto para acercarse. Cada vez que pasaba por el mismo punto de la carretera, las veía más cerca, más nítidas, como si el tiempo se hubiera distorsionado y la carretera misma estuviera atrapada en un bucle. Pensó en parar en otro punto, en huir de alguna forma, pero la sensación de ser observado, de estar atrapado, lo rodeaba. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía comprender qué. Carlos nunca habló demasiado sobre esa noche. Dijo que vio algo extraño, pero siempre evitaba dar más detalles. Aquella carretera le dejó una marca. Y aunque la gente que lo escuchaba pensaba que todo era un cuento de camionero, él sabía que lo que había vivido esa noche no se podía explicar. Los que viajaban en la carretera del 13, tarde o temprano, sentirían lo mismo. Al final, Carlos nunca volvió por esa ruta, no porque le tuviera miedo a las figuras, sino porque entendió algo más. Las sombras no eran solo un truco de la mente o el cansancio. Eran algo más, algo que siempre estuvo ahí, esperando que alguien las viera. Y cuando eso pasaba, ya no había vuelta atrás. La carretera nunca olvidaba a los que la cruzaban. Y las figuras nunca dejaban de acercarse. Nunca se supo si fueron solo leyendas o algo más oscuro que acecha en los kilómetros olvidados de Monterrey a Saltillo. Pero una cosa era segura:
Cuando veas esas figuras a lo lejos, mejor acelera, porque cada vez que pases por ahí, estarán un poco más cerca.